Cuando queráis. ¿Está grabando? Una buena foto tú. Mi móvil aquí hace malas fotos. Bueno, en el interior. vamos a empezar porque si no se nos va a alargar mucho. Buenas tardes a todos, bienvenidos al conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera y estamos en la segunda conferencia del ciclo de las jornadas otoñales La Peña y el Porcar. En este caso, la conferencia sería Relatos del libro La Peña de los Enamorados, Genio Loki o Genio Loki. Es un poquito ahí de pronunciar, ¿verdad? Y bueno, la conferencia a cargo del profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, el profesor, el amigo, el maestro Virgilio Martínez Enamorado. Virgilio atesora un currículum que es extenso, que a veces te da hasta un poquito de vértigo. Entre ellos, yo resumí un poquito, estamos en tres amigos, os lo voy a leer muy poquito y ya damos paso a la conferencia. Licenciado y doctor en Historia Medieval por la Universidad de Málaga, premio extraordinario de doctorado y diplomado en lengua árabe, ha colaborado con la Escuela de Estudios Árabes de Granada, ha sido profesor invitado por la Universidad de Barcelona, por la Universidad de Boston y Nuevo México en los Estados Unidos, es invitado recurrente para impartir cursos de lengua árabe en universidades de Marruecos, Egipto y Túnez. Es académico correspondiente en Málaga de la Real Academia de Córdoba, del Instituto de Estudios Ceutí y la Institución Gran Duque de Alba de Ávila. Comisario de multitud de exposiciones, asesor de distintos museos e instituciones, ponente en más de 50 reuniones y congresos de carácter científico, tanto a nivel nacional como internacional. Y como último dato, deciros que es autor y coautor de más de 180 trabajos científicos, que se dice pronto, y más de 20 monografías. Con todos vosotros, el amigo Virgilio Martínez Enamorado. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en familia, podemos casi establecer como una especie de diálogo entre el conferenciante y el público. Muchísimas gracias por venir a un acto cultural, porque al fin y al cabo no todo el mundo está dispuesto a acudir a este tipo de actos. Para mí es un orgullo poder venir aquí al pie de la Peña de los Enamorados. Lo comentaba antes con mi amigo Fernando, lo que significa la Peña de los Enamorados, esa presencia tan absolutamente abrumadora que ejerce sobre la propia ciudad de Antequera. Ustedes saben que me hubiera gustado que hubiera aquí un libro, yo podría haberme traído alguno. ¿Puedes traerte algún libro para que ellos, los que no lo conocen, tengan posibilidad de verlo? Se publicó hace unos meses este libro que se llama La Peña de los Enamorados, Genius Loki, un libro en el cual colaboran distintos autores, algunos de ellos presentes, Fernando del Pino, Juan Benítez, el mismo Miguel Ángel Varo, y es un libro coral, un libro en el cual se reúne pues, muchísima información sobre la Peña de los Enamorados. Es lo que se llama una monografía especializada en un monumento natural, que no es solo natural, también es histórico y humano, como es la Peña de los Enamorados. Y ese libro, aquí tienen ustedes los autores, el directorio de autores, el índice del libro. Es un libro con una magnífica presentación, un libro muy hermoso, bastante grueso, ahí lo tiene Miguel Ángel, en el cual participan Juan Benítez Sánchez, Javier Coca Ávila, Lidia Cabello Ligero, Sergio Raúl Durán Laforet, Juan José Durán Balsero, Francisco Jiménez Aguilera, Maribel Jiménez Morales, yo mismo, Raquel Morales García, Fernando del Pino Díaz, Manuel Romero González, José María Esenciales González y Miguel Ángel Varo Sánchez García. Es un libro, como le digo, coral, en el cual se abordan cuestiones muy diferentes, que van desde el medio físico hasta la arqueología, la iconografía, por supuesto, la peña, que ha sido uno de los elementos más representados de la provincia de Málaga a lo largo del tiempo. Históricamente es un elemento tan reseñable que los viajeros y los pintores la han reproducido, y por supuesto la leyenda, en la faceta en la cual brilla especialmente nuestro querido Juan Benítez. Y después también hay un repertorio de fotografías sobre la peña. Como digo, la obra era requerida por el conjunto dolménico porque la obra, La Peña de los Enamorados, lo merecía. La Peña de los Enamorados no tiene una monografía, requería de una monografía, y esta monografía rinde justicia a un monumento de tanta envergadura y de tanta proyección como es la propia Peña
de los enamorados. Bien, yo estoy seguro que todos ustedes tienen un cierto conocimiento de lo que vamos a hablar, porque en Antequera yo estoy seguro que el Torcal, la Peña, los propios dólmenes tienen ya una literatura, incluso una literatura popular, que permite que muchos de los elementos que son en principio de carácter académico y científico circulen entre la gente y que la gente conozca pues esos elementos. Hay algo en todo este conjunto Peña-Dólmenes muy significativo, y es el hecho de que el dolmen de Menga esté orientado directamente hacia la peña. Y dirán ustedes, bueno, ¿esto es importante hasta qué punto? Esto es muy importante. Este señor, Michael Hosking, tienen ustedes un busto dedicado a él en el propio conjunto dolménico, fue un arqueoastrónomo que sacó este libro en inglés en el año 2001, en español en el 2019 se hizo una traducción, en el cual reflejaba, a través de un estudio muy exhaustivo de lo que significa la orientación de los dólmenes, reflejaba el hecho de que el dolmen de Menga está orientado hacia ese fenómeno terrestre, hacia ese elemento terrestre que es la peña del enamorado. Y es algo excepcional. La mayor parte de las orientaciones de los dólmenes, de estas estructuras prehistóricas de carácter pétreo, se orientan a elementos estelares, a elementos del cielo y no a elementos terrestres. Muy llamativo este hecho, con lo cual se producía, esto había sido advertido por distintas personas que habían estudiado los dólmenes, pero no se había sistematizado de la manera que lo hace Michael Hosking, de una manera muy rigurosa, muy académica, logra recuperar la mayor parte de las orientaciones de los dólmenes europeos. Él hace un estudio valorando unos 3.000 y pico dólmenes de Europa Occidental, desde las Islas Británicas hasta el sur de la península ibérica, por supuesto Malta, territorio también, como saben ustedes, con una larga tradición dolménica, y también incluso en el Magreb, en Marruecos, en Argelia y en Túnez. Y Michael Hosking es el que repara en el hecho de que este dolmen de Antequera está enfocado directamente hacia la peña de los enamorados. Algo que era muy obvio, muy evidente, pero que las cosas evidentes muchas veces no son las que más se reseñan. Tiene que venir una persona para que haga un estudio muy amplio, muy exhaustivo, muy riguroso de todos los dólmenes de Europa Occidental y del norte de África para llegar a la conclusión de que el dolmen de Menga es una excepción, que es un dolmen que no está apuntando a un fenómeno estelar, no está apuntando al Sol, no está apuntando a la Luna, sino que está dirigido, enfocado directamente hacia la figura antropomorfa de la peña de los enamorados. Llama la atención la orientación de Menga al compararla con la de los dos monumentos cercanos que confirman el mismo espacio sagrado. Estamos hablando de un verdadero témenos, de un espacio sagrado. Mientras que el eje del dolmen de Romeral está orientado exactamente al camorro de las 7 mesas, la mayor elevación de la Sierra del Torcal, él debiera, si sigue la convención del megalito ibérico, al estar orientado ligeramente hacia el sureste, 96 grados. Bien, pero lo llamativo, insisto, es que el primer dolmen, el más antiguo y el más grande, Menga, está enfocado hacia la peña de los enamorados, hacia ese hito topográfico que es la peña de los enamorados. Esto es lo que nos dice Michael Hosking. Dicha orientación del dolmen de Menga es muy inusual. Esto es muy relevante, muy inusual. De hecho, que esté orientada hacia el norte en el orto solar del solsticio de verano es un hecho único entre las numerosas tumbas que hemos estudiado hasta el momento en este capítulo. Hecho único lo llama él, ¿eh? Como siempre tenemos que sentir e inventar una excusa para la orientación anómala de un único monumento. Hay que inventar, dice, una interpretación. Sin embargo, quien visita el sitio se da cuenta de inmediato de que el sepulcro está orientado hacia una montaña cercana de forma extraña, ya que la formación rocosa es exactamente igual a la cara de un gigante durmiente. Cuando te has dado cuenta de la similitud, es difícil recordar que la forma de esa peña no es más que una extraña rareza de la geología. Y para ser honesto, el aspecto de la montaña te pone los vellos de punta. Creo que el gran sepulcro se orientó deliberadamente hacia esa montaña. Esto es lo que dice. No da ni siquiera el nombre de la montaña. No dice que se llama Peña de los Enamorados. Ahora hablaremos del nombre de la montaña. Ahora inmediatamente hablaremos del nombre de la montaña. Pero Hosking advierte que se trata de un hecho excepcional, único, que no conoce nada parecido en toda esa panoplia de dólmenes que él estudia de toda Europa Occidental, del norte de África, no encuentra ningún ejemplo siquiera similar a este. Ustedes saben también
que esto que Hoskin enfatiza permite después que a los dólmenes se les dé también, en parte al menos, la consideración de patrimonio de la humanidad. Es por tanto muy relevante esa orientación. Cuando la gente me dice, pero ¿era tan importante la orientación? Por supuesto que la orientación era muy importante. Cuando nos compramos un piso, ¿qué hacemos? Lo primero que preguntamos, ¿a dónde está orientado? Mira al norte, mira al este, mira al oeste, mira al sur. La orientación es fundamental. Y en esos tiempos prehistóricos, todavía mucho más. Bien, ¿cuándo aparece el nombre de Peña de los Enamorados? El nombre aparece en un autor andalusí que se llama Abubakar Abderrahman ibn Mugawi. Un autor que nace en el año 502 de la Égira, 1108-1109 de la era cristiana, y muere en el 587-1191 de la era cristiana. Este Ibn Mugawi es de Játiva. Bien. Y él tiene una obra que se llama Naur al-Kamain wa Sai al-Hamain, las flores de los cálices y el zureo de las palomas. Bueno, los títulos de las obras árabes son verdaderamente fascinantes. No reflejan nada de lo que dice en el interior del libro, pero son unos títulos completamente poéticos. Pues bien, este señor sale de Sevilla en ese año de 1175, en esa obra viene reseñado, sale de Sevilla y se dirige hacia su localidad natal, hacia Játiva. Y va nombrando distintas localidades, todas perfectamente identificables. Ay, las de la zona de Antequera, no. De tal manera que esto ha permitido alguna teoría un tanto fantasiosa, llevando todos estos lugares a la zona de Écija. Pero no es Écija. Estamos hablando de la zona de Antequera, sin duda alguna. Fíjense ustedes, sale de Ishbilia, Sevilla, va a Mairena del Alcor, de ahí se dirige a Osuna, y ahí entramos en una problemática porque estos lugares no están identificados. Al menos dos. Wadi Tin, que puede ser el arroyo blanco de Osuna. Wadi Tin en árabe significa el río del barro. Tin en árabe es barro. Después va a Fash el-Basalib, que exactamente significa el puerto de las cruces, y que yo he identificado, lo llevo haciendo hace ya mucho tiempo, con un milladero. Llega después a un sitio que se llama Sahrat al-Oshaq, los enamorados. A mí, que me llamo enamorado de apellido, los árabes me dicen al-Ashik, el enamorado, me dicen al-Ashik, porque soy enamorado de apellido. Cuando yo le digo que soy al-Ashik, Ashik es algo más que enamorado. Es porque Mahbub, de ahí viene Habibi, Mahbub, la palabra, ustedes conocen la palabra Habibi. Bueno, Habibi es amor, pero el Ashik es amor con deseo, estar enamorado, prendido, ¿no? Bueno, Sahrat al-Oshaq. Sahrat en árabe significa peña. Da una toponimia en España espectacular. Ustedes conocen un montón de topónimos del tipo Sahara. Zafra en Badajoz, Zahara en Cádiz, varias Zaharas. Sagrazalema, Grazalema, la peña de los Salamas, Sahrat Salama, de Grazalema. Es decir, es un topónimo muy frecuente. Se emplea a veces otro término que es homónimo, que es Hajar o Sahara. Después dice que va a Loja, está perfectamente trazado el recorrido, para meterse en la Vega de Granada. Va a Granada, a Huet, que es Hueto Santillán, subiendo ya camino de Sharq al-Ándalus, del este del Ándalus, a Wadiash, Guadix, a Basta, Baza, ya siguiendo la autovía del Mediterráneo, Kulliya, Cuyar, Ballish, Beleblanco, Lorca, Alhama, Alhama de Murcia, Libralla, Librilla, Cantareshkat, Alcantarilla, Murcia, Orihuela, Ilch, Elche, Jubab Yazula, que no sabemos dónde está, pero está en la sierra de Alicante, Carbalián, Crevillente, Vitrir, Petrer, Onteniente, para llegar a su localidad natal de Játiva. Bien, y esto es lo que dice este autor, esto es lo que dice el Mugawi en ese año de 1175. El jueves partimos hacia Loja, desde la llanada de Antequera se dirigen hacia Loja, y dejamos atrás la carroña de los desgraciados y malditos y los buitres devorándola, dejando solo los esqueletos. Bueno, las cosas estas, las elucubraciones de los árabes, el texto es muy complicado de traducir. Es como si tomaran como hábitat propio el desierto de los vivos y los muertos. Dios apoya a sus aliados sobre sus enemigos como prueba y testimonio de su poder. Sobrepasamos la peña de los enamorados, caminando por un terreno áspero. Mientras caminábamos, conversábamos de los asuntos propios de los caminantes hasta que alcanzamos la ciudad de Loja. Esto es lo que nos dice de la peña de los enamorados, que como ven
ustedes, la referencia es una referencia de paso, no hay ninguna descripción ni nada parecido. Bien, otras fuentes árabes que citan la peña. Siglo XV, un autor granadino que se llama Ibn Asim, en su obra Jannat ar-Rida. En la Jannat ar-Rida Ibn Asim habla de una batalla que se produce en el año 852 de la Égira, 1448 de la era cristiana, en las inmediaciones de la Peña. Un combate entre las tropas nazaríes y las castellanas. Recuerden ustedes que Antequera ya es castellana, porque Antequera había caído en 1410, es decir, había caído unas décadas antes de que se produjera este combate. A resultas de ese combate, los granadinos causan a los cristianos unas 600 pérdidas entre muertos y prisioneros. La mayor parte de ellos son caballeros. En este episodio, el cronista granadino Ibn Asim nombra el sitio con la denominación no de Sáhara, sino también de Hajar, que es lo mismo. Hajar en árabe y Sáhara es lo mismo, significa peña, significa roca. Y dice, min al-Mawadi ma'ruf bi Hajar al-Ushaq, en el lugar conocido como Peña de los Enamorados. Ahí tienen ustedes el texto, los dos alcaides citados, el combatiente por la fe, al-Mujahid, es lo que se llaman, por ejemplo, los luchadores de Hezbollah o de Hamas, se llaman Mujahid, combatiente por la fe. Abul Qasim ibn Sarraj y el ministro Abul Surur Mufarrish ibn Futuh acordaron prolongar las algazúas, al-Ghaz en árabe significa los ataques, contra Antequera, que estaba en manos castellanas. Valiéndose de su magnífico ejército, ambos alcaides tendieron una trampa bien orquestada. Seleccionaron una brigada de caballería ligera para hostigar en los caminos que dan acceso a la ciudad de Antequera. Entonces salió al encuentro su alcaide con sus caballeros, habiendo pedido ayuda y provisión de la tierra del enemigo donde estaban los alcaides de Osuna, Cañete la Real y Teba, todos ellos, por supuesto, en manos castellanas. Osuna había caído poco después que Sevilla y Cañete y Teba habían caído en 1330 en manos castellanas. Teba y Cañete son las primeras localidades de la provincia en caer en manos castellanas, con sus respectivos caballeros cristianos que acudieron al auxilio para combatir a los musulmanes. Esos hombres se encontraban entre los más valientes, osados y decididos, pues nunca vacilaban ante el peligro. Todos salieron decididos a encontrarse con su destino, asomándose a su desenlace final. Persiguieron a la brigada atacante, aspirando a aprovechar la oportunidad que se les presentaba, mientras los de la brigada les arrastraban hacia donde estaba su bando, aguardando cerca del lugar conocido como Peña de los Enamorados, es decir, una emboscada, un camín que se llama en árabe, emboscada. Allí les esperaba el grueso del ejército, que fue el que les tendió verdaderamente la trampa. Y Dios les concedió la victoria al alcanzar la espada de los musulmanes, los ganates de los cristianos. Estos hubieron de debatirse entre la muerte y el cautiverio. En total se contabilizaron unos 600 prisioneros, la mayor parte caballeros, aunque también había algunos soldados de a pie. Los musulmanes se apoderaron de sus caballos, sus armas y sus atavíos. Aquellos que lograron salvarse de su destino fueron condenados a la atadura del cautiverio. Todos los castellanos que cayeron fueron convertidos en esclavos. El texto es delicioso, pero ese combate que se produce en 1448, que había pasado desapercibido, también había pasado desapercibido porque la cronística castellana, como es una derrota de su fuerza, no le había dado la suficiente relevancia. En todo caso, la batalla se produce, esa emboscada de los nazaríes contra los castellanos se produce a los pies de la Peña de los Enamorados. Virgilio, ese texto es árabe. Sí. 1448. Sí, el autor es un poquito posterior, sí. Es el último gran cronista andalusí. ¿Y cómo llama a Antequera? Antaquira. Sin problema. Directamente Antaquira. Antaquira, sin ningún problema. Y bueno, aparece Teba, pero ya Teba con el nombre árabe para designar a Tiba, aparece Cañete, Hanit, Usuna, que son el nombre árabe para denominar a estos lugares. Muy relevante porque al final nos viene a confirmar una vez más que la historia la escriben los vencedores. Hombre, totalmente. Nunca nos habían contado que después de... Claro, ahí a las puertas de Antequera hubo una batalla muy importante y ganan los... Claro, son más escaramuzas, pero vamos, 600 prisioneros es una exageración posiblemente. Que haya 60, no 600, sino que haya 60. Ya son muchos, ¿eh? Ya son muchos. Claro, claro. Ya son muchos, aunque sean 60 son muchos. Además la mayoría caballeros, dice. Claro, además dice, claro, porque es que eran caballeros fursan. En árabe la palabra para caballero es fursan. Hay una palabra que ustedes conocen, alférez. El alférez del ajedrez. El ajedrez también es una palabra árabe. No es árabe, es persa. Shitranj, ajedrez. El fursan, el faris, alfaris, es el caballero
¿Por qué? Porque faris significa en árabe caballo. Hay varias palabras para designar caballo en árabe. Una es al-hisan, alizán, lo tenemos en castellano, un alizán blanco, al-hisan. La otra es faris, faris. Hay varias palabras, como le digo, normal, como para designar, bueno, que en general el árabe es una lengua tan extremadamente rica que tiene palabras para designar todo. Si yo les digo a ustedes que el árabe tiene una palabra para designar cada uno de los intersticios de una mano, esto que no existe en castellano, no existe un nombre para esto. En árabe hay uno para este, otro 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 para este y otro para este. Así es el árabe. Distinguen entre el excremento de una abutarda y el excremento de un avestruz. No le llaman, perdón, mierda. Jará, que es como se dice en árabe mierda. No le llaman excremento, sino que distinguen entre el excremento de una butarda y el excremento de una avestruz. Una lengua de una riqueza verdaderamente prodigiosa, lo del árabe. Bien, claro, esto está claro que eso era la peña de los enamorados. Sahara al-Oshaq o Hajar al-Oshaq. No hay ningún problema. Pero tenemos un tema historiográfico pendiente, que es si esa peña de los enamorados era el lugar de Dush Amantis. Y yo creo, a pesar de que hasta ahora he sido muy reticente a admitirlo, yo creo que puede ser el lugar de Dush Amantis. Vista la complejidad topográfica del emplazamiento, visto que se trata de un lugar que tiene unos elementos que habría que identificarlo arqueológicamente, que ese Dush Amantis no tiene por qué estar exclusivamente en la peña, que se puede también explayar en la llanura. Visto todas estas circunstancias, me atrevería a decir que sí, que puede ser este Dush Amantis la misma peña de los enamorados. Dush Amantis es un romancismo, dos amantes. Quédense con el nombre, ya lo conocen, porque todo esto va a tener una explicación importante al final. Todo esto va a casar, todo esto se va a ensamblar y al final vamos a tener una explicación para lo de los dos amantes. El texto es muy anterior. Estos acontecimientos que hemos relatado, uno es del siglo XII, 1175, y el otro es del siglo XV, 1445, ¿no? Bien, pues estos son acontecimientos de principios del siglo X. Y los cuenta el gran cronista andalusí Ibn Hayyan en su Muqtabis al-Jamis, Muqtabis V. Dice, una vez completo el cerco de Belda, Cueva de San Marcos, no Cueva de San Marcos, la montaña que hay encima de Cueva de San Marcos, de donde Juan es el yacimiento de Belda, y una montaña con un poblado alto medieval y sobre todo almohade muy significativo, y este es Belda. Al-Nasir, ¿quién es? Abderrahman III. Está intentando derrotar la sedición, la fitna de Omar ibn Hafsun, el de Bobastro. Y va conquistando castillo a castillo. Al-Nasir avanzó con todas sus tropas a la vega de Ruain. Esto no ha sido identificado. Pero yo creo que la vega de Ruain, lo tengo que publicar, yo creo que es la zona de Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario. Los Ruain, estos son unos árabes que vienen del Yemen, que tienen una gran prosapia y se van a sentar en la zona esa, que por cierto es una zona además muy arabizada porque Archidona va a ser la capital de la Cora de Raya. Y sus contornos, pues le costaba que las mieses habían llegado allí a sazón y momento de su cosecha. Y yendo y acampando allí, la fue destruyendo sucesivamente por todas partes, mientras enviaba al chambelán, al Haji Badr ibn Ahmad, con la caballería contra la fortaleza de Dush Amantis, los dos amantes, una de las más fuertes de la región, cuya gente, al llegar la caballería, salió al arrabal para defenderse, trabando batalla con los mercenarios, en la que estos vencieron, haciéndolos refugiarse en su fortaleza. Se acogieron, pues, a la alta alcazaba, la alcazaba de Dush Amantis, mientras el ejército incendiaba el arrabal y las iglesias que allí tenían. Canisa es iglesia, Canais. El pueblo de Alcañiz es las iglesias, el Canais. Hostigando luego a los malvados en lo alto de las dos alcazabas y fatigándolos y agobiándolos sin permitirles respiro ni aguante, hasta que se dispersaron derrotados, dejando las alcazabas con su contenido. El sultán se apoderó de ambas alcazabas, instalando en ellas a su caid Mushawir ibn Abderrahman, con un grupo de mercenarios el viernes, quedando 5 noches de Dhul-Hijjah de ese año. O sea, estamos hablando del año 307, 29 de mayo del 919 de la era cristiana. Esta es una de las referencias y la otra es esta. Cuando es, digamos, un resumen del anterior de un autor muy posterior, magrebí, que se llamaba Ibn Eidari.
Cuando Al-Nasr se hallaba cerca de Belda, hizo lanzar a hombres de su confianza y a los más ágiles de sus destacamentos para que examinasen las posibilidades que ofrecían los cultivos de la zona e inspeccionasen el campo de lucha. Luego, tras comprobar que los cultivos aún estaban atrasados y tener noticia de que los de la Vega de Roaín sí eran aprovechables, resolvió desviarse hacia ese otro lado, después de ordenar que fuese fortificada la peña de Gauzán, es Oudán más bien, para poder dominar desde ella el llano de Belda. Más tarde se dirigió contra la fortaleza de Dushmantes, que asedió y atacó hasta conquistar. Digamos que este autor conoce a Ibn Hayyan, está copiando a Ibn Hayyan, lo que hace es lo que se llama en árabe un muhtasa, un resumen de lo que había dicho anteriormente Ibn Hayyan, que sí está relatando los acontecimientos más cercanos a su propia vida, porque Ibn Hayyan va a vivir a lo largo del siglo XI. Él es el gran historiador de los omeyas. Bien, bueno, pues ¿qué tenemos en la Peña de los Enamorados? Pues hay un asentamiento andalusí muy interesante. Lo que nos dicen las crónicas árabes, si es dos amantes, es que tenía arrabal, dos alcazabas y distintas iglesias, lo cual implica que estas poblaciones eran cristianas. Y esto es algo normal. Estas poblaciones cristianas van a pervivir, en algunos casos hasta el siglo XI, en la montaña malagueña. Esa complejidad, en un principio, no se aprecia a la hora de afrontar el yacimiento, a la hora de afrontar el enclave. Pero conforme uno va conociendo mejor, y yo he tenido la suerte de conocerlo con mi amigo Fernando, conforme uno va conociendo mejor el enclave, se va dando cuenta que hay cada vez más elementos en el mismo. Hay casas, hay muchísima cerámica, hay algunas estructuras de mayor potencia. Esto ha hecho, nos puede hacer que pensar sobre esa identificación entre Dushmantes y la Peña de los Enamorados. Evidentemente, el nombre ya no está hablando, el Dushmantes no está hablando de un campo semático muy similar al de los Enamorados. Esto implica, de todas maneras, que en época andalusí, el árabe lo que hubiera hecho es traducir del término romance al árabe la peña. Todo esto está desarrollado en el libro. Del lugar siempre se dijo, los propios castellanos, en las crónicas de la conquista de Antequera, hablan que arriba hay una aubada, un hacho, un lugar desde el cual, con señales lumínicas, con fuego, una almenara, que es palabra árabe, el munawwar, que significa el lugar de luz, el lugar de fuego, pues desde arriba se podría, de alguna manera, alertar a las poblaciones cercanas, Archilona y Antequera, de la presencia de un ejército enemigo. Eso es obvio. La Peña de los Enamorados